Continuamos en Visión Integral. Bueno, mire, el presidente de la República había confirmado el viaje a Japón y Corea del Norte. Dos viajes sumamente a dos países importantes, los cuales de los países, bueno, lo que ha pasado en Corea perdón, yo dije Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Sur. En Corea del Sur no, porque hay Corea del Norte. Yo le iba a decir, hay que estar tirando misiles, haciendo pruebas de misiles. Pero Japón. Ese hombre está caliente, está caliente. Son de los países más desarrollados de Asia. Creo que eran dos visitas sumamente importantes. Lo que ha ocurrido, bueno, aunque Japón se ha destacado en temas en el crecimiento en los últimos años, ese crecimiento que llevaba Japón acelerado de un 10%, ya hace varios años que el crecimiento del Producto Bruto Interno pues ha disminuido. Y en el caso de Corea del Sur, que es una economía de la más desarrollada. Una tecnológica. Exactamente. Entonces creo que eran dos viajes sumamente importantes para un jefe de Estado. Y entonces el presidente ha delegado esa responsabilidad en la vicepresidenta de la República, por el viaje que ya tenía aprobado. No sé si es producto de la misma situación de tensión y los conflictos que estamos viviendo, el tema de los temas que se están judicializando en estos momentos, el caso Calamar, que ha sido el último de estos casos de corrupción que están en estos momentos ventilándose. El hecho de que la vicepresidenta, y va acompañada, bueno, en comisión va el Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, y una comitiva más amplia de ahí, pero el presidente tenía que hacer razones muy, muy poderosas, no querer ausentarse por ¿cuántos días? Estamos hablando de 9 días, 9 días. Bueno, ella retorna el día 8 de abril. Es una gran agenda, pero yo creo que era una gran oportunidad para seguir estrechando esos lazos comerciales, económicos, vender el país de cooperación con dos países desarrollados. Y sobre todo que son los países que pueden ayudarnos a hacer el trampolín con relación al cambio de las economías de desarrollo de software, desarrollo de nuevas aplicaciones, desarrollo de microchips. Se pueden hacer acuerdos importantes, se puede venir inversión importante al país, pero estamos bien representados. Yo creo que la vicepresidenta de la República, una mujer muy Raquel, ha dado muestras de ser una persona que se maneja muy bien, las responsabilidades que le han entregado creo que las ha ejecutado. Ella goza de respeto y es una de las funcionarias que la gente valora muy positivamente. Sí, y yo conozco a la vicepresidenta desde mi época de estudiante, y lo que hacía en la parte administrativa y financiera en Pucamaima es reflejo de lo que está haciendo ahora mismo en el Estado. Es una persona muy preparada, muy organizada, sobre todo muy humana, y que sabe lo que tiene entre manos ahora mismo y tiene todo poder de decisión. Tiene buena imagen y yo creo que es una excelente representación. Vamos a ver qué ocurre con este viaje, que siempre pues uno quiere que ocurra lo mejor para el país en términos de cooperación y de acuerdos que se puedan lograr y de inversión. Ojalá traigan buenas noticias. Bueno, el país sigue complicado con este tema del caso Calamar, ¿no? El sometimiento. Han salido unos nombres peligrosos. Sí, el sometimiento son 22 personas, ¿no? Estamos hablando de un expediente sumamente voluminoso que ha estado en este proceso de la fase, en la primera fase, ¿no? Del proceso de medida de coerción. De medida de coerción, que prácticamente eso se convierte como si fuera parte del juicio. Porque estamos hablando que es un expediente, primero, que implica una cantidad, que es lo que se ha informado el Ministerio Público. Estamos hablando de 19.400 millones de pesos, una cifra respetada. Entonces estamos hablando de un expediente con 2.220 páginas, 1.160 evidencias, 64 testigos. Entonces cuando tú ves un expediente tan voluminoso, donde tú quieres lograr una medida de coerción como la que está planteando el Ministerio Público, prácticamente hay centros y tantos implicados y tantos buenos abogados, porque ahí están los mejores abogados. Han tenido mucho trabajo aquí en los últimos 2 años, los últimos 3 años. O sea, esa firma de abogados que tiene abogados prestigiosos, porque un abogado puede ser determinante en una condena o en la reducción de una condena. Y entonces
esos procesos se tornan bastante complicados, bastante complejos, y no es una medida de coerción que tú logras con esa facilidad como en otros casos. Y entonces viene todo un proceso y es como si el juicio se estuviera celebrando en esta parte que es preliminar del juicio. Y mire, un nuevo ingrediente es el tema de los operandis, de los modos operandi del caso Calamar. Esta semana salió un diputado, Sergio Pero salen Moya, cosas todos los días ahí. Gori, en donde una de las personas que... El diputado Sergio Moya. Sergio Moya, Gori, popularmente conocido como Gori. que es diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Creo que es su segundo periodo. Y fue el más votado. El más votado. Fue el más votado. Ahí hay cosas que yo entiendo que todo el que tiene que estar es que esté, porque no se puede tomar las cosas de manera selectiva. Y sobre todo ese caso, algo que ha llamado la atención, Juan José, es el caso de las personas que están sirviendo testigos en apoyo de la Procuraduría. A mí no me hace mucho sentido una persona que haya entregado una cantidad de dinero razonable y no se le mida con el peso de la justicia del delito cometido, porque no es verdad que usted va a entregar una cantidad de dinero razonable porque usted es un patriota, luego de lo que hemos ido evidenciando en el proceso en donde la Procuraduría plasma en sus expedientes. Yo creo que, para ser justos, Juan José, esas personas que también, aunque han servido de testigo a la Procuraduría, tienen que caer el peso de la ley. No se puede enviar mensaje de que la ley está actuando de manera de paño tibio porque usted está cooperando. Yo creo que, como quiera, usted tuvo la intención y cometió el delito en caso de que se demuestre, porque la presunción de inocencia... Y posiblemente usted sea parte de lo que haya articulado todo eso. Porque ahí están los empresarios. Fíjate que mucha gente está diciendo, no hay quienes están presos, quienes están en un proceso en este momento ventilándose la justicia por corrupción, generalmente son los políticos, pero los empresarios, muy raro que pueda aparecer un empresario en uno de estos procesos. Bueno, ese proceso... Y cuando viene a ver los articuladores de todo ese entramado, posiblemente sean esos empresarios que tienen la posibilidad de mover dinero, de hacer cosas, porque manejan empresas, manejan fortuna. O sea, son gente que no tiene ningún problema en hacer esos movimientos financieros. Y entonces, de repente, como se convierten en testigos para lograr condenas a los implicados en el caso, ¿no? Pero saliendo ellos prácticamente del expediente. A eso hago referencia. El caso de Emilio Jiménez, que es el que está dando, esa es la delación premiada, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces ese tipo de testigo lo coge la justicia, que está permitido, o sea, se puede, en Estados Unidos se da, en este sistema judicial es permitido, pero como tú dices, o sea, yo te voy a premiar porque tú me ayudes a condenar a lo que yo quiero condenar, porque tú me facilites buscar una condena con testimonio que tú estás aportando y tú puedas quedar libre. O sea, tiene que ser también juzgado y condenado porque él es parte de todo ese entramado. Y no es que cuando usted ve los interrogatorios, Juan José, se ve que por más que se trate de desvincular, y no solamente Mimilo, ahí hay varios empresarios. Claro, también. Y fíjate los diputados que están saliendo. Sale este diputado que en esta misma semana pues se estaba defendiendo y decía que él no tenía ninguna vinculación con este tema de corrupción y que estaba dispuesto a renunciar a su condición de diputado si se le probaba que él tenía algo que ver con esto. Pero hay varios diputados de todos los partidos políticos, de los principales, en menor medida, bueno, del PRM hay varios, del PLD hay varios, de la Fuerza del Pueblo, que han dicho, de la Fuerza del Pueblo, porque es que hay uno, que han dicho que eran extorsionados. O sea, ellos están diciendo ahora que ellos fueron extorsionados para dejarlo operar bancas ilegales. Bueno, entonces ellos se prestaron a todo esto. Y que algunos no fueron tocados. Es lo que digo. En los interrogatorios, los documentos que ha sometido la Procuraduría, que ya son públicos, se ve el modus operandi inclusive del diputado que usted mencionó, porque quien
cogió la batuta en algún momento para el tema del cobro, según el Ministerio Público, fue él. Y cuando tomó la batuta... Él lo está negando. Entonces, ¿cómo aparecen? Mi pregunta es... Que ese tipo de acusación, que yo diga que tú estabas y tú digas que no, y que no haya ninguna forma de probarlo, evidencia que tú puedas probar, es un tema. Ahí también se mencionó a Melido Torres, que es el que tiene que ver con la titulación de encargado de titulación. Sí, eso. También fue mencionado. Entonces ahí hay que ver qué hace. ¿Por qué no llaman a esas personas a interrogatorio? Bueno, no, yo creo que en algún momento han dicho que deben ser llamados. Entonces, esos diputados, y hay diputados de esos que ya han ido y han comparecido y han dado su versión sobre los hechos. Es un expediente que para mucho tiempo, bastante complejo y tiene implicaciones políticas. Y yo creo que ahorita hablábamos del viaje del presidente, que quizá por esta misma situación que se vive, lo que ocurrió recientemente con los incidentes frente a la Casa la Casa Nacional del PLD, que fue el domingo pasado, que lo decíamos aquí la semana pasada, este domingo iba a ser un domingo, el domingo pasado iba a ser un domingo bastante complicado, y ahí tuvo ese desenlace. Que creíamos que iba a ser un domingo. No, yo te dije que iba a ser, es posible que hayan algunas situaciones, y entonces este es el caso que se dio de la confrontación que se da, y que fueron impedidos de llegar porque había una reunión del Comité Central del PLD que iba a tratar casualmente cuál iba a ser la línea de confrontación o la línea que iban a seguir para defender lo que es la causa del PLD en estos momentos. Y yo pienso que, siempre lo digo y lo repito, presunción de inocencia, pero lo que pasó en la Casa Nacional del PLD, eso no puede volver a ocurrir. Eso se ha condenado, eso no debió ocurrir, eso no debió llegar hasta ahí. Yo creo que la policía tiene que tener la capacidad, si va a acordonar un área que era el Palacio de Justicia, está bastante retirado, 3-4 cuadras hay desde ahí hasta el Palacio de Justicia, no había necesidad. Eso se pudo haber hecho una esquina antes, si querían resguardar por lo que había ocurrido antes en la Procuraduría. Pero era una marcha pacífica, eso se podía permitir sin ningún problema. Fíjate cómo llegó, la policía pues actuó de manera incorrecta, las bombas llegaron prácticamente a la misma Casa Nacional del PLD, la policía ha desmentido de que no fueron ellos, pero entonces ¿quién fue? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué pasó? Fíjate que el PLD ha llegado tan lejos hasta pedir la destitución del jefe de la policía, cosa que no va a ocurrir, porque no es verdad que van a tomar una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, entonces está la posición ya firme, una posición bastante de confrontación del presidente, el expresidente Danilo Medina, porque ya hablamos de persecución política. O sea, la situación ya se torna con otros matices. Fue un discurso de acusar al gobierno ya de manera directa, de estar detrás de esos hechos, y a la justicia en correspondencia con el gobierno para facilitar, que es lo que ha hecho el PLD, la misma repostulación del presidente de la República, allanarle el camino. Eso es lo que se ha planteado, y apareció también la propuesta de Margarita Cedeño en esta semana. De convocar el liderazgo nacional y llegar a un consenso con relación a la situación política, sobre todo, y política y social que vive en estos momentos la sociedad. Yo pienso que más que consenso hay que llamar interno primero como... No, fíjate que el PLD suspende, como tú dices, el PLD suspendió, el PLD tenía programada una marcha para el sábado. Para el sábado ayer. Yo lo veo y el PLD la suspendió, Dios se iba a concentrar, que Margarita había dicho, vamos a esperar porque tenemos una marcha convocada y el jefe de campaña va a hablar sobre ese tema. Sin embargo, lo que ocurrió fue que eso se echó para atrás porque no era el momento. Sí, yo creo que el PLD seguirá con su bandera de lucha. Porque los ánimos están muy caldeados, hay que enfriar un poco la... Pero seguirá porque el caso de Gonzalo, que ha sido el caso más sonado, porque fíjate que los otros no se mencionan, pero el caso de Gonzalo se dice que no debe estar ahí por el tema se dice que es una retaliación política, porque fue su candidato presidencial, y dice que por los hechos que se le quieren vincular, no procede, podría ser por otros, pero fíjate que los otros dos nunca lo mencionan, ni digo todos los demás que tengan que ver con el PLD. Donald Guerrero. El hecho es que la propuesta de Margarita no cayó muy bien, ha sido muy cuestionada,
inclusive el expresidente de la República, Leonel Fernández, fue abordado sobre ese tema y dijo que a que le correspondía llamar a algún espacio de diálogo, alguna cumbre, alguna reunión, era al presidente de la República. Claro, Margarita lo hizo como una propuesta, pero que es el jefe del Estado y el único que te va a decir si le interesa o no en algún momento algún tipo de conversación con la oposición, porque esto se ha entendido de otra manera. O sea, para que una cumbre, ahí tuvo participación ciudadana, varias gente han opinado sobre ese tema, de que no es una cumbre en este momento, si lo que se está buscando es llegar a algún acuerdo para detener lo que está ocurriendo en la justicia. Porque a veces hay que tener cuidado con la propuesta que se hace. Y yo creo que ella no manejó muy bien. Fue unas declaraciones que dio a los medios bastante extensa. Hablaba de la paz social, de la gobernabilidad y de los riesgos del sistema de partido político. También, Juan José, eso puede ser una estrategia del PLD. Pero yo creo que fue una posición de ella de manera individual. Yo creo que fue una decisión que ella decidió, le llegó, lo planteó y no sé, pero yo lo veo como que fue una decisión de ella que creo que no fue muy pensada antes de hacerlo. Y por eso ha tenido, creo que, mucha crítica. Y fíjate cómo el expresidente de la República, que maneja este tema también, dice, no, es el presidente de la República que le corresponde. Nosotros no podemos proponer este tipo de cosas. Inclusive más lejos, dice, los casos que se estén judicializando, pues... que deben el proceso. Que se lleve a cabo el proceso. Lo único que uno ha dicho, que se respete el debido proceso y que la gente no se condene a priori. Que sea un juicio público, oral y contradictorio, como dicen los abogados, que determine si una persona es culpable o no. Y a veces la forma con que se maneja eso... La condena mediática. Que se hace porque ya una vez tú tienes 18 meses como medida de coerción, usted es responsable, independientemente de lo que pueda pasar. Y hay que ver lo que ha pasado con otros expedientes también en el tiempo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque si la gente no se va... No va a salir del país, no va a salir huyendo, no se va a traer del proceso. Entonces ese proceso se puede llevar a cabo con una medida de coerción menos fuerte que la que se plantea. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mire, vamos a hacer la pausa y ya venimos con la parte final de Visión Integral. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Me quedaba en la noche, me quedaba los fines de semana, los domingos, y así duré 7 años bregando con este proyecto. Y ahora tengo esto realizado. Me siento muy feliz.